en este ámbito de la etnografía, así que vamos a escuchar su presentación y luego pues vamos a tener un espacio para preguntas en el que vamos a poder habilitar los micrófonos para que realicen sus preguntas. Recuerden que recuerden tomar la palabra a través de la manito que tenemos en la ventana participantes y yo les habilito para que puedan hacer su pregunta. Sin más preámbulos, pues dejo con ustedes a Javier, quien tiene la palabra en esta sesión y saquémosle provecho al máximo a esta experiencia de aprendizaje. Bienvenido, señora decana, muchas gracias por participar con nosotros y dejo con ustedes al compañero Javier Diz, a menos que la señora decana desee dirigir algunas palabras antes de dar inicio al proceso. Bueno, por supuesto, Francisco, si me permite. Por supuesto, señora decana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, en especial a nuestro invitado, y decirle que esta es su casa, que espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos esa oportunidad de compartir estas experiencias y sobre todo que nuestros estudiantes se enriquezcan de todos aquellos conocimientos que usted posee. Agradecerles a la directora de carrera junto con Francisco por la oportunidad que le está brindando a la carrera y en especial a nuestros estudiantes para que puedan compartir un espacio de aprendizaje en una temática tan importante como es la investigación, y especialmente cuando hablamos de investigación cualitativa, que está muy cercana, que es parte de nuestro proceso diario y que creo que merecen enriquecer nuestros estudiantes. Así que bienvenido a usted, doctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias, compañero Francisco. Muchas gracias, señora decana. Con ustedes, entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Javier para que aprovechen esta conferencia. Javi, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, quiero dar las gracias, en primer lugar, a la universidad, en general a esta universidad laica, Eloy Alfaro de Manabí, ¿verdad? Y también a la señora decana que acaba de hablar, a Beatriz Moreira, e igualmente a la doctora Lady Mendoza. Y desde luego a mi buen amigo y compañero Francisco. Como bien os dijo Francisco, la verdad que nos hemos conocido así gracias a esta red que tenemos, a la RID, y nos hemos conocido tiempo después de vernos en persona, porque de hecho creo que habíamos coincidido en Chile, ¿verdad? Y allí no nos conocimos y tiempo después, un año o dos, pues por algún azar empezamos a hablar y descubrimos que compartimos un montón de elementos, tanto a nivel profesional como personal. Bueno, en todo caso, decir que es un placer, que sé que es mutuo, que como mínimo es mutuo, porque tengo claro que el placer es mío. Yo también espero, Beatriz, que no sea la última vez. Bueno, nada, indicaros que me parece algo bueno que se siga manteniendo esta productividad en los eventos de divulgación académica y científica, ¿no? Aprovechando la virtualidad de que nos dota la tecnología, ¿no? En este momento en el que, bueno, ya sabéis que estamos a un nivel planetario, ¿no? Bajo la sombra de COVID, ¿no? Bueno, tenemos que adaptarnos. Entonces, voy a hacer una presentación. Básicamente, lo que yo quiero es transmitiros un algo experiencial, ¿vale? Si acaso declinaros un poco hacia el interés etnográfico, ¿no? Por cuanto vuestra práctica profesional, cuando menos la práctica educativa e investigativa que estáis haciendo en estos momentos, ¿no? Está entreverada históricamente con las prácticas etnográficas, es decir, el estudio de las comunidades de aprendizaje, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hacer es ahora compartiros una pequeña presentación. Voy a tratar de ir rápido porque al final pones algunas diapositivas de más y se pasan los minutos, ¿sí? Y luego leerles un pequeño extracto de una obra que dio como resultado esta investigación. Entonces, la investigación que les voy a presentar, seguidamente de unas explicaciones, es una investigación de tesis doctoral, ¿sí? Y lo que a la postre les leeré es un pequeño extracto, ¿no?, de una obra que estoy elaborando, que, bueno, ya está elaborada a raíz de esta investigación, ¿no?, para que vean ustedes lo prolífico que puede ser la práctica etnográfica, tanto a nivel investigativo como divulgativo. Voy a pasar ahora a compartir la presentación. Si hay algún problema, les ruego que me lo indiquen, vamos solucionando. Bueno, pues aquí tienen la pequeña presentación que va a hablar, pues, eso, en torno a la etnografía como un modelo de investigación cualitativa, ¿no?, como un modelo perfectamente válido. A ver, yo quiero señalarles que les estoy hablando desde Galicia, desde España, desde la otra punta de este charco, ¿no? Y tiene unas ciertas implicaciones. Yo no me había dado cuenta hasta bien entrado el doctorado, en el que había empezado a tener más contacto con las personas de la red. La red está formada principalmente por los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, hispanoamericanos. Entonces, básicamente, ¿no?, esto supuso para mí una sinergia, ¿sí?, en la cual pude comprobar cuál era el estado, por así decirlo, el estado del arte de la investigación cualitativa allá, es decir, de donde son ustedes, porque acá yo ya lo conocía, ¿no? Y bueno, el acervo cualitativo, concretamente español, siempre ha estado muy delimitado hacia elementos que son desprestigiados muy habitualmente, que no tienen un peso científico, que no tienen mucha gente incluso a vueltas, ¿no?, con elementos como la fiabilidad, la validez, ¿no?, elementos que no tienen un peso en un planteamiento como este. Bueno. En este extracto, idea, cita que les acerco, desde luego entiendo que no les presento nada demasiado nuevo, no. Es tan fácil como, para entender qué es la etnografía, pensar, ¿sí?, en que es el estudio de un grupo de personas acostumbradas a vivir juntas, ¿no? Giddens lo dice de otra manera, pero bueno, ahí ustedes lo pueden leer, ¿sí? Y habla incluso, ya mete algún guiño, ¿no?, de las técnicas hoy. Bueno, básicamente la etnografía es una de las ramas de la antropología. Se puede entender como esto, ¿no?, como la arqueología, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, casi cualquier investigación antropológica que se precie, en un primer momento va a ser una investigación etnográfica, ¿no? Lo etnográfico precede a ese acervo antropológico que vendría después, ¿no? De hecho, detrás de lo etnográfico está, la mayoría de las veces, el trabajo y el contacto directo con los grupos humanos que se van a estudiar. Bueno, algunas de las características, me tenéis que disculpar porque hay algunas frases que igual no traduje y están en gallego, pero bueno, que básicamente se entienden. Yo os las leo. Las características de la etnografía, ¿no? Como un método, incluso si queréis un más allá, si quieren ustedes, ¿no? Como casi un sustrato, ¿vale?, desde el cual emprender un interés investigativo, ¿vale? Entonces, esto tiene diferentes implicaciones, necesidades, si quieren ustedes llamarlo, por ejemplo. La flexibilidad de la cual se tiene que dotar a la investigación es enorme, ¿vale? Y viene desde el principio hasta el final de la investigación. De hecho, hay un elemento que es la serendipia, que acompaña muchísimo a las investigaciones cualitativas, etnográficas, que es esa posibilidad de tomar en consideración cualquier elemento que a lo largo del proceso de investigación pueda aparecer,
y sea un elemento fortuito, ¿no? Inesperado, ¿sí? Esto tienen que darse cuenta ustedes de que en otros tipos de metodología esto no es admisible, ¿no? Porque se trata de procesos investigativos cerrados desde el comienzo, ¿no? Desde el planteamiento. Entonces, bueno, la diversidad de técnicas y fuentes de información, esto también está acorde con que realmente se investiga en un contexto real, cotidiano, ¿no? Y hay que echar mano, pues, de los elementos que realmente están a mano, ¿no? Bueno, estos dos puntos a continuación a mí me resultan de un interés superior, ¿no? En términos de etnografía, que es la ausencia del control de las variables, ¿no? Que es un elemento que diferencia muchísimo, ¿no? Este tipo de investigaciones de otras en las que se está jugando con las variables, ¿no? Y al mismo tiempo es uno de los elementos que es ¿cómo decirlo? Que da pie o da juego a que se hagan muchas críticas sobre este posicionamiento, ¿no? Y el riesgo de invalidación ecológica es casi nulo. Bueno, lo bueno es que la falta de una cosa complementa a la otra, ¿sí? Bueno, la intersubjetividad, el naturalismo versus positivismo, tampoco es un elemento en el que vayamos a entrar demasiado porque yo me imagino además con el profesor Francisco de esto, de posicionamientos en metodología, ¿no? Hablaste y sobradamente y de lo que supuso también el positivismo en términos de educación, ¿no? De hecho, aquí quiero indicarles que hay un libro que les puede interesar que se llama La moda reaccionaria en la educación. Apúntenlo por ahí, porque bueno, se circunscribe al contexto español, pero se puede extrapolar, ¿no? Para ver ese paralelismo entre los países y cómo parece que estamos dando un giro, ¿sí? Que también se ve en la educación, porque se ven otros muchos elementos, ¿no? Un giro, ¿no? Hacia ese elemento reaccionario, hacia la vuelta a la defensa de algunos elementos que supuestamente ya habíamos superado. Bueno, aquí, no pasa nada. Cuando estamos hablando de este tipo de metodología, al final, cuando hablamos de etnografía, estamos hablando de un elemento de búsqueda densa, una descripción amplia, profunda, en la que lo que prima en muchas ocasiones, ¿no? Es la búsqueda de las interacciones entre los elementos que uno se plantea, que a continuación explicaré un poco. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes están un poco en contacto con la etnografía, tenían algún conocimiento, pero bueno, los que estén esto les va a sonar, que son los términos de ETIC y EMIC, que viene de Phonetic y Phonemic, ¿no? Y bueno, para simplificarlo de una manera contundente y decirlo de una forma somera, se puede decir que lo ético corresponde a la visión del investigador y lo EMIC a la visión de las personas nativas, ¿vale? Entonces esto también tiene una serie de implicaciones y además, lo diré así rápidamente, también ha dado de una forma histórica toda una lucha entre diferentes personas académicas, ¿no? En torno a qué es más adecuado, ¿no? En fin. Bueno, entonces, por ejemplo, en el uso de conceptos son significativos. Varía mucho cuando a un nivel etnográfico se plantea hacer un posicionamiento ético y uno ético. Entonces, en cuanto al uso de los conceptos significativos en un planteamiento ético, lo que se busca sería como la posibilidad de hacer una argumentación teórica al respecto de la realidad que se está investigando, el grupo que se está investigando, ¿sí? A diferencia de esto, si se atiende a una visión EMIC, lo que se hace, básicamente, en cuanto al uso de conceptos significativos, es alejarse de los conceptos propios, de lo que uno trae culturalmente de serie, por así decirlo, intentando acercarse a los conceptos significativos que son comunes y propios al grupo que se investiga, ¿no? Es decir, en esta posición EMIC, lo que uno intenta básicamente es acercarse a la comunidad, a la cultura que va a investigar y aún incluso abandonar, aunque sea temporalmente, sus juicios, sus elementos propios, sus elementos culturales, sociales propios, ¿sí? Para poder aprender con H, ¿sí? Aunque sea temporalmente los de otras personas, ¿vale? Para luego
al fin y al cabo eso es el trabajo del campo. En los objetivos, pues es lo mismo, porque es lo que os estoy diciendo. Es decir, una visión excesivamente ética y una visión excesivamente émic, ¿sí?, haría que los objetivos no pudieran confluir. Si podéis ver este pequeño dibujito de abajo, ¿no?, muestra como la práctica conjunta, ¿no?, en la medida en la que uno estime oportuno, puede dar una percepción de una realidad interesante, ¿no? Es decir, es muy complejo que nadie vaya a hacer una investigación etnográfica y se pierda, se ensimisme en la cultura que va a estudiar y no recuerde la suya. Es decir, la perspectiva ética siempre va a estar ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es la perspectiva émic para hacer una confluencia de ambas, ¿sí? Y que tú, desde tus planteamientos de investigador, de señor o señora académica, que tienen todas sus implicaciones, ¿no?, seas capaz de hacer un elemento en el que florezca, por así decirlo, lo que tú recoges arañando esa perspectiva de la población con la que vives y estudias, ¿sí?, más lo que tú traes y tus ideas, ¿no?, por así decirlo. Bueno, básicamente, para que se haga una idea, pues un proceso de investigación etnográfica podría ser este, empezando aquí, en el punto de abajo, seleccionar un proyecto de estudio, de una forma somera, ¿no? Bueno, ustedes que ya están en cursos avanzados de sus estudios, pues probablemente les sonarán los pasos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es contar con un elemento al que uno quiera realizar un acercamiento, teniendo en cuenta que uno puede realizar un acercamiento, se puede pretender eso, ¿bien? También se puede pretender llevar a cabo una investigación para contrastar otra que ya está, pero bueno, en el caso en el que les estoy contando, se puede seleccionar un proyecto de estudio, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, fue por decirlo de manera muy concreta, los procesos migratorios o la migración imaginada, mejor dicho, ¿no? Y con eso ya tienes un marco, ya tienes un sustrato enorme en el cual o al cual lanzar preguntas que van a venir rebotadas, ¿sí? Porque ahí ya es un elemento en el que, es un momento, perdonen, en el que empieza uno a darle vueltas al contexto que va a estudiar y también tiene respaldándose el marco teórico en el que en esta presentación no voy a entrar. Bueno, entonces, después de ese planteamiento, lo que habría es que propiciar una recogida de datos, ¿sí? Archivar los datos, es decir, darle un cierto orden, analizarlos etnográficamente, que se podría hacer de diferentes maneras. En mi caso fue por medio de un análisis de contenido sin ningún tipo de programa informático, ¿no? Y casi finalmente escribir una etnografía, escribir un informe, hacer con ello lo que se quiera. Pueden hacer un montón de cosas. Y bueno, finalmente, pues una revisión y futuras líneas. Yo entiendo que tras una investigación no llega la nada, llega siempre más preguntas. Entonces, bueno, en este sentido. Bueno, yo les quería traer ahora, rápidamente, vayan leyéndolo si quieren, es un diálogo ficticio creado por el sociólogo Michael Patton. A mí me gusta acercarlo en las presentaciones porque fue uno de los extractos de las citas, ideas, pensamientos que a mí más me estimuló para adecuar mi práctica investigativa, ¿no?, a lo que siempre pensé que era el conocimiento y cómo se buscaba. Lo digo porque yo, por ejemplo, en mi caso estudié psicología y era una psicología muy fisiológica, muy positivista, muy conductista, ¿no?, muy alejada del humanismo, ¿no? Entonces, bueno, también en cierto sentido esta deriva etnográfica. Pero bueno, no sé si les doy unos segundos más para que terminen de leerlo. Aquí, básicamente, el maestro estimula al alumnado, ¿sí?, a que tras todos esos esfuerzos denodados, tanto teóricos, de estudiar, de meterse en los laboratorios en los que se hacen los experimentos, etcétera, que salgan a ver el mundo, que se empapen de ese mundo, que lo hagan un poco suyo, y eso, cuando menos, pues mira, va a complementar cualquier práctica investigativa.
por no decir que en sí mismo es una práctica investigativa de lo más... Bueno, básicamente quería hacerles un guiño, porque hay espacio para lo educativo, como decía al principio, en la etnografía. Y tienen, el objeto de la etnografía educativa será descubrir lo que sucede cotidianamente a base de aportar datos significativos de la forma más descriptiva posible para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en las aulas. Entonces, bueno, yo básicamente lo que pretendo, de lo que hablábamos, el profesor Francisco y yo, siempre hablamos, ¿no?, de esto, es de la revalorización, poner en valor estos datos, ¿no?, que a lo mejor a un nivel visual no son tan sencillos, pues como una estadística en la que haces unas interpretaciones y todo queda ajustado, ¿no? Pero bueno, venimos a decir que se puede leer el mundo de esta manera cualitativa, se puede hacer con rigor, se puede hacer con acuerdo a un montón de personas, tanto hombres y mujeres, que a lo largo de la historia reciente han utilizado este proceso para acercar nuestros puntos geográficos, a nuestras culturas, conocimientos de nuestras propias culturas, ¿sí?, que muchas veces se encuentran entreverados con los elementos míticos, y también conocimientos de otras culturas, ¿no? Así encontramos, por ejemplo, que Inglaterra o Francia poseen muchísimos estudios sobre Irán, ¿no? Y en España es muy complejo encontrar un estudio cultural sobre Irán, ¿no? Esto habla del acervo que hay en un país en relación al interés por el otro social. Bueno, entonces ya después de esto que les acabo de decir, no sé cómo vamos de tiempo, pues quería acercarles pues un pequeño ejemplo de investigación, ¿vale?, para que vean que es un elemento interesante, que les reporta a uno aventuras, que sí se sale de lo conocido y de lo que aporta básicamente esa sensación de seguridad cotidiana. Se encuentran un montón de elementos que le pueden ayudar a uno pues a entender que el mundo es enorme, ¿no?, y tiene un montón de realidades y posibles interpretaciones. Bueno, yo al final les dejo mi correo electrónico personal, porque si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedirme bibliografía o lo que sea. Este es el título de la investigación que he hecho, de tesis doctoral, título Imaginarios Sociales de la Emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tepalíes. Bueno, básicamente, lo primero, Imaginarios Sociales, es lo que tiene la gran relación con el marco teórico, del cual no voy a hablar ahora porque excedería el tiempo que tenemos, ¿no? Y nos vamos a quedar con la emigración en una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tepalíes, que sobre todo es lo que nos interesa, ¿no? La migración a la que yo me acerqué es imaginada, ¿sí? Es imaginada principalmente porque yo hablo, lo que he hecho ha sido investigar en una comunidad, ¿sí?, cuyas personas son potencialmente migrantes, ¿no? No fueron compañeros suyos. En concreto, con las que yo investigué no lo son, ¿sí?, pero la relación con la migración salpican todos los elementos de sus vidas. Vale, y es una comunidad tutelada de niños, niñas y jóvenes tetuanís. Es decir, son personas que están tuteladas. Ustedes saben que en cada país esto va diferente. Por ejemplo, en España o lo tutela el Estado o lo tutela una especie de consorcio de asociaciones o organismos religiosos, ¿no? En Tetuán, en Marruecos, el control estatal en este sentido es más relativo, ¿no? Y en este caso, esta comunidad tutelada, pues estaba tutelada por una asociación, ¿sí? Entonces, bueno, yo les hablo de una comunidad de niños y niñas que viven en Marruecos. Para los que no se hagan ahora una idea mental clara, está justo debajo de España, el estrecho. España y Marruecos es la boca de entrada del Mediterráneo. Y bueno, como lugar fronterizo, porque Tetuán, que es la ciudad en la que yo estuve, está muy cerquita de la frontera con España, pues la presión de la emigración es siempre constante. Es decir, allí en el norte de Marruecos se encuentran
diferentes comunidades migrantes que están en una situación de origen, de paso o de llegada incluso. Allí llegan personas de diferentes países africanos, subsaharianos, ¿sí? De allí salen esas personas hacia Europa y también allí se quedan a vivir algunas de esas personas y otras personas marroquíes tratan de emigrar hacia España, a otros lugares en Europa. Bueno, básicamente es lo que le decía, se realiza un planteamiento de la investigación o se problematiza, esto depende del lenguaje que utilicemos, es decir, depende del posicionamiento investigativo, ¿no? Entonces, bueno, para decírselo rápidamente, yo topé básicamente con esto de una forma un poco fortuita, la que había sido mi tutora del doctorado, o sí, la que iba a ser, me animó a que presentara un trabajo que había hecho con ella anteriormente en un evento que se organizaba por medio de una asociación española en Tetuán, en el norte de Marruecos. Y bueno, allá que me fui, era una asociación española que colaboraba con una tetuaní, una marroquí, en el marco de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Bueno, ya saben ustedes, la pobreza infantil, la infancia en riesgo. Y a raíz de eso empecé a ver un contexto que me resultaba muy atractivo, ¿no? En el cual podía conjugar precisamente mis planteamientos teóricos, que eran pues eso, relacionados con el imaginario social, y los planteamientos más puramente metodológicos. Yo tenía claro que quería hacer un elemento, una apuesta etnográfica, ¿no? Hablé con mi tutora y les pareció bien. Bueno, estas fotos que están viendo, por ejemplo, arriba a la izquierda se puede ver a dos jóvenes y dos guardias civiles, que son los cuerpos de seguridad del Estado aquí en España, ¿no? Probablemente en una localización cercana a Ceuta. Ceuta, para los que ustedes no sepan, es una ciudad española, es una comunidad autónoma, pero que se encuentra en África, por así decirlo, en territorio marroquí. Bueno. Y la de la derecha a la izquierda pueden ver diferentes rutas migratorias, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía claro que había un elemento por el cual investigar. En esta foto que pueden ver, al fondo, la de abajo el grande, se puede ver la ciudad de Tetuán, es característica por esa blancura tan peculiar, ¿sí? Y arriba a la derecha es esa zona en la que yo vivía, es una zona más rural, de hecho era como una aldea aledaña a la ciudad, la típica aldea que ya está siendo devorada por el crecimiento de la ciudad. Entonces, bueno, es una zona bastante deprimida. Aquí pueden ver el contexto en el que estudié. La foto de la izquierda arriba es el centro de noche en el que dormían los chicos. Luego había un centro de noche para chicas y un centro de día en el que iban beneficiarios que no necesariamente estaban tutelados, ¿vale? Entonces, básicamente yo me acerqué a una comunidad tutelada, ¿sí? Desprovista, por así decirlo, de elementos muy básicos, por ejemplo, elementos emocionales, recogimiento, ¿no? Básicamente, una comunidad con unos sentimientos de tristeza y de una desesperanza grande, ¿sí? Que en parte es eso y otros elementos como la cooperación al desarrollo, los que hacen que estas personas se planteen emigrar a Europa. También los medios de comunicación, cuando enseñan las bondades. Y les hablo de la cooperación internacional porque en Marruecos se hacen muchos proyectos de asociaciones europeas, asociaciones españolas, que van allí con estudiantes como ustedes a trabajar con los niños, ¿no? Pero bueno, no todo es lo que parece, ¿no? Y en el transcurso de esos proyectos, en muchas ocasiones, bueno, nos encontramos con una utilización descarada de la infancia, ¿no? Por eso también es un estudio de una comunidad tutelada que tiene unas implicaciones muy grandes de la cooperación internacional. Piensen ustedes que estos niños están felices cuando, por ejemplo, durante una semana se encuentran
aunque hay 30 personas que les atienden, les compran cosas y luego hay comida. Y cuando eso pasa, el sueño se evapora. Es lo que pude recoger. Bueno, pueden ver algunas fotografías más. Este de arriba a la izquierda soy yo con uno de los niños durante mi estancia in situ, viviendo en ese centro de noche durante más de 100 días, ¿no? Básicamente yo lo que hice fue dedicarme a recoger datos por medio de la observación participante, que como ya saben es una técnica etnográfica, y por medio de entrevistas semiestructuradas. 15 entrevistas que me llevaron más de 100 días, porque el contexto era un lugar muy complejo. Entonces, bueno, básicamente pueden ver abajo a la izquierda, esto es una de las fiestas que se hacen en el marco de la cooperación internacional o local. Una asociación va y hace un día una fiesta, entonces, bueno, esto es lo que se ve, con lo que luego promueven que haya más iniciativas, ¿sí? Y luego lo que hay es que, por ejemplo, en esa constante de 100 días era llamativo la falta de comida, entonces teníamos que coger un poco de carne, unas patatas, nos íbamos al río y pasábamos allí el día, lo pueden ver por aquí, con un poco de té. Yo les puedo decir que me empapé de su sentimiento, me empapé de su cultura, aprendí un poquito de Darija, que es el árabe dialectal de Marruecos, hasta tal punto que para mí fue una experiencia brutal. Yo tardé mucho tiempo en asimilarlo, porque fue un contexto muy duro. Entonces, básicamente ese es el trabajo etnográfico. De los primeros pasos, esa estancia, ese trabajo de campo, ese saber vivir y convivir, ese saber lidiar. Por ejemplo, yo tuve que comerme allí un Ramadán, no sé si ustedes saben que es el mes sagrado para la gente musulmana, y con unas implicaciones atroces, no se debe de beber ni comer hasta que caiga la noche y tal. Entonces yo todo eso lo tuve que vivir la pobreza, tuve que vivir la utilización de estos niños para atraer a diferentes asociaciones que al mismo tiempo hacían actividades que quitaban dinero a la otra asociación, pero luego nunca había recursos. Bueno, esto son algunas de las fotografías que yo recogí para que se viera un poco, bueno, las condiciones de vida y algunos elementos que son un poco lights en cuanto a lo que pude recoger allí, ¿no? Entonces, bueno, también les quiero decir que la práctica etnográfica, yo creo que el elemento fotográfico dota de una gran fuerza, o sea, desde Malinowski a Nigel Barley, todos y todas las etnógrafas se apoyan del factor fotografía, ¿no? Como elemento de información que luego ayuda a triangular toda la investigación. Perdonen que esté siendo un poco desordenado, pero bueno, la investigación finalmente se hace concisa y clara por medio de la triangulación. La triangulación es básicamente lo que hace una confirmación de que se ha hecho una gestión adecuada de todos los elementos del trabajo, el marco teórico, el metodológico, los objetivos, las conclusiones tan acorde. Y en mi caso la triangulación fue muy dura porque uno se da cuenta de que estos niños pues son niños que en algunos casos han sido maltratados, han sido pegados, son niños que algunos pues a lo mejor lo único que recuerdan de sus primeros recuerdos es las batas blancas de las mujeres de los hospitales, no recuerdan a su familia, o otros que han sido echados directamente de casa pues porque la madre murió y el padre se casó nuevamente y la familia materna nueva hizo presiones para abandonarlo, ¿no? Es una realidad brutal, brutal. Y también es una realidad bondadosa en algunos aspectos. Yo recogí elementos muy lindos de esa visión de los niños. Casi pude entrar en un túnel del tiempo para poder entender qué eran todas esas concepciones cuasi mágicas de las que hablaban, cuando hablaban de las bondades de la migración hacia España. Bueno, aquí pueden ver a la señora Fátima, que era la que hacía la suerte de cuidadora de ella. Y abajo estuvo Jess Paules, mi pareja, también pudo venir los últimos días a conocer el contexto. Abajo a la derecha pueden ver como una asociación, en este caso española, viene a hacer una semana de intercambio, entonces hacen actividades y tal. Siempre hay dinero de por medio, ¿eh? Bueno, entonces básicamente
acercarles rápidamente unos elementos así un poco más técnicos de lo que fue esta investigación que les indico. Y verían algunas veces en las investigaciones que aparece, en vez de hipótesis, supuesto de investigación. Bueno, yo creo que, bueno, no es que lo crea yo lo creo, no es que yo lo diga, pero esto va acorde con la filosofía, con el posicionamiento. Cuando uno quiere realizar pues, un acercamiento que es mucho más ecológico, mucho más naturalista, por así decirlo, ¿no? Aquí tienen, que dice Hernández muy acertadamente, los estudios cualitativos por lo regular no formulan hipótesis antes de recolectar los datos, pues su naturaleza es más bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente si su alcance es exploratorio. Es decir, aquí hay que diferenciar también de base lo que uno quiere conseguir con esta investigación. Yo quiero, por ejemplo, conseguir poder decir que, por ejemplo, todos los niños y niñas que se han criado bajo la tutela en Marruecos de una asociación van a utilizar la migración como un elemento de mejora vital, o el 90%, pero es que a lo mejor yo lo que quiero no es hacer eso. A lo mejor a mí lo que me interesa es simplemente poder hacer un acercamiento exploratorio, como se dice ahí, ¿sí? Y luego, pues, no caer en la tentación de utilizar posicionamientos rotundos. Bueno, este fue el supuesto de investigación un poco reducido que ha ido guiando mi acción de investigador inicial. Dice así: siguiendo la idea que potencian los más media, los medios de comunicación, en el ámbito de la frontera europea con África, Ceuta y Melilla en España, se aprecia una linealidad en el proceso de exclusión, pobreza, proximidad geográfica, migración y asalto a la frontera española y europea. Esto es lo que potencian los medios de comunicación aquí en España muy habitualmente. Entonces, pensamos que, conociendo el proceso de acción y enculturación de niños y niñas y jóvenes en situación de orfandad y o abandono en localizaciones geográficas cercanas a la frontera, podremos tener más y mejores elementos para desmontar la idea de nicho de migración como idea de mejora social. Es decir, ¿qué había detectado yo? Bueno, yo había detectado una serie de creencias que además trascendían las creencias y impactaban sobre lo académico, ¿no? Que apuntaban hacia una juventud en riesgo marroquí, por poner etiquetas, y que lo pueden entender más o menos rápido, que utilizaba e iba a utilizar y siempre tenía como elemento prioritario la migración para conseguir un acceso al progreso, a la calidad de vida y al bienestar, ¿no? Y esto es una barbaridad, esto es un posicionamiento etnocentrista brutal, a mí me lo parecía, y así que yo me decidí pues a indagar sobre eso, a hacer un acercamiento, a ver si realmente era una cosa mágica y ellos querían ir porque sí, ¿no? O había ahí algunos elementos que estaban impactando. Bueno, como objetivo principal, pues quería comprobar si la idea de desarrollo, bienestar y progreso de niños y jóvenes marroquíes en situación de orfandad y abandono, eso era construida atendiendo a los imaginarios sociales de la emigración hacia Europa. ¿Y cuáles son los sistemas y actores que impulsan estas imágenes que motivan la acción? Bueno, nos olvidamos de los imaginarios sociales y nos centramos en los sistemas y actores que impulsan esas imágenes que motivan la acción. Ellos son una comunidad y como comunidad tienen ciertos elementos sociales y culturales que están impactando sobre cada uno, pero sobre todos como comunidad. Yo les voy seguidamente a mostrar dos elementos. Bueno, aquí, como ven, algunos objetivos de acercamiento que van todos. Me interesa que se fijen cómo es la proposición. Familiarizarse y analizar. No es tanto como descubrir, como defender, Vale, no se trata de un posicionamiento. Es decir, aquí, para que se me entienda, todos tenemos una opinión, todos estamos estudiando y yo creo que todos merecemos un respeto cuando hacemos un esfuerzo investigativo. Bueno, no tiene mucho más, simplemente ahondan en la práctica etnográfica. Acercarse, realizar una buena relación de rapport, que al fin y al cabo el rapport pues, es lo que va a asegurar que tú puedas hacer una buena recogida de información por los diferentes cauces establecidos por medio de las técnicas y de información.
¿Cómo vamos de tiempo? Vale, bien. Bueno, la metodología que yo usé pues es la etnográfica y de estudio de casos colectivos. La parte empírica pues consistió básicamente en el análisis del corpus que yo conseguí por medio de 15 entrevistas. Para que se puedan hacer una idea, a letra así normal en Word, pues estaba hablando de unas 120, 150 páginas de entrevistas, de diálogo. Además, pónganse en la situación de que yo no hablo darilla, no hablo marroquí. Entonces, he tenido que utilizar a un colaborador que pacientemente ha ido traduciendo 15 veces lo que yo preguntaba y 15 veces lo que cada chico me iba diciendo al respecto de una serie de elementos que, en confluencia con el marco metodológico utilizado y, desde luego, con lo recogido y el marco teórico, arrojaron una serie de categorías, que esto ya a la postre pues, se va metiendo un poco más. Aquí las tienen. Bueno, esto no es ni mucho menos el principio, es prácticamente el final. A la postre uno puede, después de todo ese análisis de contenido, que es como un trabajo fino y artesanal, ¿no? En el que uno va buscando diferentes sentidos que estos chavales y chavalas pueden tener en relación a la cantidad de veces que utilizan determinados términos o en relación o cómo relacionan diferentes elementos, ¿no? Entonces, de esa primera propuesta salieron 4 categorías, que son elementos vitales que motivan la acción, identidad, ideaciones e imágenes en el bagaje personal y emigración. Cada una de estas categorías han pretendido, ¿cómo decir?, avalar o dar un lugar en el que todas esas relaciones que yo he detectado y he podido, por así decir, apuntar nominalmente, poniéndole un nombre, se vean, para que luego pueda hacerse un sistema sencillo, que es, por ejemplo, utilizar estos numeritos, el 1, el 2, el 3, para ir indicando cuáles de estas subcategorías y categorías se relacionan con las otras. Bueno, básicamente yo quería hoy enseñarles 2. Una es la de identidad y otra esta subcategoría que es la de relación entre Al-Harith y la muerte, ¿no? Para que vean que con esto se pueden hacer muchos descubrimientos. Bueno, básicamente yo les quiero expresar que cuando yo les iba preguntando qué pensaban de la emigración, mi colaborador traducía, ¿sí? Y yo en un momento dado detecté que utilizaba 2 palabras para migración, ¿no? A algunos chicos les decía una cosa y a otros otra. Y empezamos a hablarlo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que lo que pasaba es que la realidad, es decir, la presencia migratoria irregular, ha dado como consecuencia un nuevo término, que es Al-Harith, es decir, la migración como concepto normal, es decir, el desplazamiento de un lugar a otro con una finalidad de vivir más o menos permanentemente, se dice, no se dice Al-Harith, ¿vale? Un emigrante sería un al-muhajir y la migración normal sería al-ejira en árabe. Y la migración al-Harith y un jarrak hacen referencia a un tipo de migración concreta. Y una vez me di cuenta de esto, empezamos a ahondar y fue un elemento muy interesante a nivel comunitario porque todos atendían primeramente al concepto harik. El harik es la migración de riesgo, es decir, es meterse en una patera, en un barquito y cruzar el mar, intentar entrar en un camión porque cruzan el estrecho de Marruecos a España, o también es estar de manera regular en un país y que ese visado pierda la validez, entonces se quema. Es jarrak. Jarrak viene de quemar. Es decir, ya no es válido, perdió y se convierte en una persona jarrak, en un jarraga, ¿vale? Entonces, estas cosas son muy bonitas porque cuando empieza uno a hacer
las preguntas, a proponer una u otra cosa, es ya cuando empieza a haber elementos que están vetados a primera vista para una pupila lega, por así decirlo. Entonces, bueno, yo les quiero indicar algunos elementos del corpus de las entrevistas que me parecieron interesantes, ¿no? Entonces, en este caso, yo le pregunto a Dries, que tiene 19 años y aún sigue siendo beneficiario de la asociación. ¿Tú qué sabes de la emigración, Dries? Y me dice, sé que hay gente que llega y gente que muere en el mar. Y le digo, ¿algo más? Y me dice, solo hay dos sentidos, llegar o morir. Parece mentira, pero es así de trágico los discursos de esta comunidad. Le digo, ¿qué piensas de las personas que emigran a otro país? Me dice, no es algo bueno, la gente se muere en el medio del mar. Le digo, ¿pero por qué piensas que emigran? Me dice, porque creen que en España hay mucho dinero, así que dejan a sus padres, se van a emigrar y siempre mueren en el medio del mar. Hafiz, que tiene 15 años, le digo, ¿qué sabes de la emigración? Dice, yo no haría la emigración porque mucha gente se muere, la gente sufre. Entonces, ¿tú qué piensas de la emigración? Son personas que salen en patera para España y luego a Europa, pueden llegar o no. ¿Veis? Ven ustedes, se están refiriendo a una migración de riesgo. Ustedes están escuchando emigración, pero en realidad es al-Harik, es decir, una migración de riesgo, una migración riesgosa. Le digo, ¿qué piensas de las personas que emigran? Y dice, hay gente que llega, gente que muere o la arrestan. Lo mejor es no emigrar, buscar unos papeles e ir cuando los tengas. Bueno, aquí no se ve, pero entonces yo le decía, pero entonces, si vas, ¿no serías un emigrante? Y él me decía, no, no sería un emigrante si voy con papeles. Él no sería un jarrá, no sería jarraga. Bueno, aquí tienen algunas más. Hilal, que es un chico de 12 años, me dice, la gente se hunde en el mar, por eso no quiero arriesgar. Me dice otro, ¿emigrar? No, no sé nadar. O sea, para cualquier persona marroquí, emigrar, ¿sabes? Implica cruzar el mar, porque no es como en otros casos. Es difícil que una persona marroquí vaya a emigrar en avión. Hay casos, sí, en los que luego el visado pierde ya la validez, pero el grueso es este tipo de emigración, una emigración riesgosa. Bueno, le pregunto lo mismo a otro y me dice, la emigración es una cosa muy peligrosa, pero no sé, es muy peligrosa para hacer, dice otro. Hay gente que llega, gente que muere o la arrestan. Bueno, quería enseñarles aquí otra categoría que a mí me pareció muy, muy interesante. Es decir, todo esto vale para ver cómo son, por así decirlo, los elementos simbólicos, las relaciones simbólicas y culturales, ¿sí? ¿Cuál es el significado de que dotan estos niños y niñas a elementos tan potentes a un nivel social y personal como es el acceso al progreso, la mejora vital, ¿no? Porque todos queremos vivir bien, ¿no? Poder vivir. Y en este caso pues tampoco es una excepción. Bueno, para el tema de la identidad a mí se me había ocurrido una pregunta muy interesante y muy rápido de lo más etnocentrista que te puedas echar a la cara, y es la que ven en rojo, que es, si yo soy europeo, ¿tú qué eres? A mí no se me ocurría qué manera podía ahondar en ese sentimiento identitario de estos chavales, y se me ocurrió esto, ¿no? Porque yo quería indagar un poco sobre la diferencia que hay en muchas de estas personas que piensan en emigrar y cómo ellos se diferencian de las personas de diferentes países africanos, que a lo mejor tienen una tonalidad más oscura de piel, ¿no? Y bueno, paso a leerse. Entonces yo les pregunto, si yo soy europeo, ¿tú qué eres? ¿No? Y me dice uno, africano. Digo yo, ¿y algo más? Marroquí. Digo yo, dudas un poco, estás perdiendo el tiempo en Marruecos, no puedo explicar, solo estás perdiendo el tiempo. Esto es lo que me decía él, es un chico de los mayores, ¿vale? Quédense con esto, él es uno de los mayores, tiene 17 años. Entonces, él dice que si es africano, a regañadientes, que es marroquí, y después de decir marroquí, dice algo malo sobre ser marroquí, por así decirlo. Me dice otro, marroquí, y le digo yo, ¿y algo más? Y se queda muda. Y le digo yo, ¿y eres africano? Y me dice, no, y se ríe así, como moviendo nerviosa con el dedo. Otro me dice, marroquí, le digo yo, y aparte de marroquí, ¿eres algo más? Parece ni siquiera contemplar la posibilidad. Y le digo, ¿y eres africano? Y después de un buen rato, dándole vueltas, dice, sí. Me dice otro, marocán, y me lo dice en francés. Para los que no lo sepan, en Marruecos el francés es una lengua oficial, como
el marroquí y el idioma de los bereberes, que ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y es fundamental para conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Y le digo yo, aparte de marroquí, ¿eres alguna otra cosa más? Me dice magrebí. Y le digo yo, ¿y africano? No. Y le digo, ¿no eres africano? No. Estos son los más pequeños, ¿no? Le digo a otro lo mismo y me dice, soy marroquí, le digo yo, ¿y algo más? Me dice, musulmán. Y le digo yo, ¿y algo más? ¿Eres africano? Soy de Tetuán, aludiendo a su ciudad, ¿no? Y le digo yo, ¿y africano no eres? Y me dicen, no, no. Ellos no se consideran, se ven más cercano a un elemento intermedio. Estamos hablando del norte de Marruecos, ¿eh? No quiero parecer etnocentrista, pero para aquellos que no lo sepan, fue un protectorado, fue parte del protectorado español y hubo mucha influencia, de hecho, allí mucha gente habla español. Bueno, básicamente, lo que le quería acercar a esto, con esto es dos elementos de gran interés que se pueden arañar con una práctica etnográfica, porque ya ven, esto es a base de preguntas semiestructuradas, esto implica siempre permitir un espacio para lo nuevo que pueda venir. De hecho, yo, por ejemplo, con mi colaborador, como él era el que hablaba de Arilla, convine que si en algún momento, porque yo le expliqué mucho la investigación, si en algún momento quería hacer alguna pregunta que le pareciese pertinente, que me lo dijese, lo hablábamos y lo hacíamos. Es decir, esto atiende a un elemento que recoge Miguel Barley en el libro y es muy gracioso, ¿no? Y es que Malinowski, que fue, casi por así decirlo, es uno de los griales de la etnografía y fue el precursor del trabajo de campo, ¿no? Casi desde él se combinaba a los etnógrafos y etnógrafas a salir de la senda de la misión católica. Los misioneros estaban por ahí, muchas veces conocían mejor el contexto que otras muchas personas. Entonces yo sigo diciendo que es interesante y fundamental en la práctica etnográfica acercarse a las personas que ya conocen el contexto, tanto si son locales como si son foráneos y viven ahí. Bueno, y básicamente, para no salirme del tiempo, que creo que terminamos muy bien, simplemente decirle muchas gracias por la atención y leerles un pequeño pasaje y terminamos. Bueno, quería indicarles, o sea, les he indicado que esa investigación dio como resultado una tesis de doctoral. Es un documento de la cantidad de páginas que sean, ¿no? Que es un paso fundamental para hacer ese proceso doctoral, ¿no? Después de un tiempo, yo estaba interesado en hacer un algo más divulgativo, que casi cualquier persona pudiese leer. Y empecé a trabajar en un librito, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? Se puede ver. Se titula Un etnógrafo bisoño, notas desde un centro tetuaní de tutelaje para niños, y es un libro cuasi novelado, ensayístico, en el que básicamente se cuenta lo que se cuenta en la tesis de una manera más diáfana, menos entrevelada para una persona lega en el ámbito académico. 197. Y se lo traigo a colación para que vean que no necesariamente estos espacios son antagónicos. Yo creo que hay que diferenciar cuando una persona está haciendo una investigación y cuando está haciendo un texto de divulgación. Pero que una persona haga una cosa, ello no ha de ser óbice, para que haciendo la otra se sienta riguroso y sienta que su trabajo es interesante. Bueno, quería leerles un pequeño extracto para acercarles, porque después de todo lo dicho, que les he dicho muchas cosas, a lo mejor esto les da un pequeño sentido de lo que yo he podido arañar en esos más de 100 días de convivencia con estos niños en una situación francamente compleja. El día 29 de julio, Ilias se fue con su hermana. Ilias era un niño muy lindo que se había quedado huérfano. Se fue a pasar unos días a casa de la hermana con su marido y sus hijos. Tito y yo lo celebramos, ya que creíamos que le iba a venir muy bien. Tito era mi colaborador. A los 2 días el niño estaba de vuelta, estaba rabioso.
puedo recordarme perfectamente sujetándolo con una gran fuerza en la entrada de la azotea, en el mismo lugar en el que me había refugiado en uno de los encuentros celebrados tratando de respirar aire fresco después de aquel mal sueño, aún sin estar afuera. Mientras trataba de calmarlo al tiempo que Tito hablaba con su hermana para intentar entender por qué lo había traído tan pronto. Ilias estaba desconsolado y yo solamente lo abrazaba y le decía, Safi, Safi, que significa ya está, tranquilo. Era un mundo de rechazo, recogías parte de sus sentimientos y estaban empapados de soledad y abandono. Era inmensamente triste. La hermana de Ilias se marchó y el niño se quedó. Ilias ha muerto en 2018. No hemos podido saber nada de lo ocurrido. Lo cambiaron de asociación que tutelaba y ninguno de mis contactos se ha podido enterar de qué ha podido ocurrir. Jamás habría sospechado de su malhadada. Pero esto siempre es así. Uno nunca recela de la muerte en la juventud. Bueno, pues con este pequeño extracto, para indicarles que la práctica etnográfica va mucho más allá de lo académico, para situarse precisamente en el maravilloso cotidiano, decirles nuevamente que muchas gracias por la atención y muchas gracias a Beatriz y a Francisco y también a Leini. Muchas gracias, Javier. Estamos abiertos para preguntas, chicos. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, en la parte de participantes, pueden entrar y levantar su mano a través de la aplicación para poderles habilitar el micrófono y que puedan participar. Aprovechen que no todos los días tenemos un etnógrafo con nosotros. Bisoño, Y bisoño. Bien, en ese caso, pues, si no hay preguntas, me gustaría darle la palabra a Vanessa. Vanessa, ¿estás por aquí, por favor? Habilita tu micrófono. Sí, Francisco, gracias. Justo estaba queriendo levantar la mano. Gracias. ¿Cómo está, doctor Javier? Buenas tardes, estimada Bachita. Hola, Vanessa. Señores estudiantes, una pregunta antes de mi intervención. Cuando realizamos un diagnóstico dentro del proceso de investigación, la etnografía creo que es sumamente fundamental. Entonces, los chicos de cuarto semestre conmigo están recibiendo la asignatura de investigación a través del diagnóstico. Entonces, ellos están trabajando en este momento con lo que es Lesson Study como parte de uno de los instrumentos o herramientas para realizar dicho diagnóstico. ¿Cómo podríamos aplicar el proceso etnográfico para poder aplicar dentro de esta metodología o dentro de esta herramienta? No se le escucha, doctor. Creo que tiene apagado el micrófono. Sí, nada, le decía que casi para responder con claridad, casi necesitaría que me explicase qué es esta herramienta, esta metodología, porque no la conozco yo o no he entendido. Dense cuenta que yo soy psicólogo y el recorrido etnográfico que he hecho es relativo. Entonces, elementos técnicos, no sé si voy a ser muy capaz de explicarles más allá de lo que ustedes ya conozcan y más allá de los elementos puramente experienciales. Pero bueno, si me indica un poquito, quizás podamos hacer un... La Lesson Study es un proceso de investigación-acción en el que se observa y se construye y se participa en una lección directa y luego esta lección se reconstruye con base en las experiencias de lo que ocurre en el aula. Entonces creo que la pregunta de Vanessa va enfocada a cómo recoger ese efecto etnográfico que se puede dar en un ambiente como un aula de clases. Vale, sí, vale, muchas gracias, Francisco. Sí, a ver, yo creo que en relación a los procesos de investigación-acción participativa, el método etnográfico es muy interesante, precisamente porque en primer lugar, 4 paquetes de la...
Estoy escuchando por ahí un micrófono. Al contexto, es decir, el contexto investigado, el contexto cotidiano, ¿sí? El contexto en el que las propias personas a las cuales se les va a investigar pueden formar o ser parte, actores, ¿no? Creo que es un elemento interesante. Aquí en España, por ejemplo, es que es lo que yo les digo. Yo estoy bastante desconectado en el contexto académico español de prácticas etnográficas precisamente porque no tienen mucho auge, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un elemento interesante para poner en práctica esto quizás sería, por ejemplo, por medio incluso de semilleros de estudiantes a los cuales se les pueda fijar una serie de pautas y que estas personas se conviertan en los actrices y actores principales de un proceso de investigación, acción participativa, enfocado desde lo etnográfico en un plano educativo, de aula, si es lo que más o menos entendí. Yo no sé si le respondí del todo acorde a lo que estaba pensando. Gracias, Javier. Jesús Cornejo tiene otra pregunta para ti. Sí, ¿me escuchan? Sí, profesor. Hola, Jesús. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Francisco? Hace rato no nos vemos. Un gusto, Jesús. Sí. Yo quería preguntarle algunos elementos sobre el diseño que usted ha elaborado sobre esta investigación etnográfica. Usted hablaba, cuando planteaba los objetivos, y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué todos los objetivos no los tiene ubicados en infinitivo? Otra pregunta, ¿puede decirle las tres o me las va respondiendo cada una? No, puede decirme las tres. La segunda es que quiere decir cuando habla de cualitativo y emergente en la segunda metodología que utiliza. ¿Me escuchó? ¿Por qué utilizo los términos de cualitativo y emergente? No, cualitativo lo está bien, yo lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué emergente? Y vale, sí, la última, por favor, doctor. Usted habla que utiliza una observación participante. ¿Y qué técnica utiliza? Vale, Jesús, muchas gracias. Pues mira, en relación a lo primero que me dices, ¿por qué no están en infinitivo? Y me estabas hablando de los objetivos, ¿no? Sí, de los objetivos. Espera, a ver si los puedo localizar y lo veo. ¿Por qué están o por qué no estaban? ¿Por qué no estaban en infinitivo? ¿Por qué no están en infinitivo? Los secundarios, no, porque el objetivo principal aquí está comprobar, no. Bueno, familiarizarse y analizar. Están en forma de acción, no en infinitivo. Pero familiarizarse, porque soy yo el que me tengo que familiarizar, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, pero bueno, yo pienso que un objetivo se ubica en infinitivo porque es lo que queremos alcanzar, es nuestro fin. Y familiarizarse es la acción que vamos a hacer para cumplir ese objetivo. Pero correcto, eso son disquisiciones. Perdona, Jesús. Yo en mi caso, ya te digo, uno de los objetivos del acercamiento era familiarizarse, ¿sabes? Por eso ya ves que antecede a la mayoría de ellos. Es que no es tanto como un proceso como el elemento final. A ver, esto es difícil de explicar por medio así de las palabras, pero una vez tú estás haciendo trabajo de campo, estás viviendo in situ, te das cuenta de que familiarizarse con todo lo que ello implica, es decir, hacer tuyo, ¿sí? Aprender ese contexto es un objetivo principal, sine qua non. Todo lo que tú te vayas a proponer a continuación es imposible de que aparezca. Entonces, coincido contigo que se puede tomar como un proceso, desde luego, ¿sí? Pero también como un objetivo en sí. Pero bueno, que está genial la pregunta y es más que discutible cualquier de los posicionamientos. Luego, me hablas de cualitativo y emergente, ¿no? Cualitativo, pues me dices que sí, que perfecto, lo entiendes. Y lo de emergente, bueno, en relación a lo emergente,
Emergente, mira, fíjate, yo es un término que suelo utilizar a un nivel teórico en relación a los imaginarios sociales, la decadencia y la emergencia, para señalizar elementos que dejan de estar en consideración, por así decirlo, para dar paso a otros que empiezan a instituirse, ¿no? Entonces, a nivel metodológico, bueno, quizás hace referencia, pues, a un elemento, ¿sí? Que tiene que ver con esta idea que les fui transmitiendo de la serendipidad, de la flexibilidad, ¿no? o de mantener, por así decirlo, ¿cómo por así decirlo? Pues por así decirlo, aún así, después del final, sí, para mantener una actitud de apertura. Vale. Y la observación participante. A ver, la observación participante en sí es una técnica que luego se puede acompasar, pues, de una serie de subtécnicas y utilizar, pues, por ejemplo, como les estaba diciendo, la recogida de fotografías. En mi caso, básicamente, lo que hice fue trasladarme a vivir en ese contexto in situ, es decir, les hablo de las 24 horas del día viviendo en ese contexto in situ, para empaparme. La observación participante se trata de eso, de vivir todas esas situaciones, ir recogiendo algunos de los elementos que previamente ya se tenían, por así decirlo, subrayados o anotados, cuando haya ya una buena relación, un buen rapport, ir a sí mismo dejando caer alguna pregunta, se pueden hacer elementos de grabación y luego, pues, básicamente, la observación participante es una observación que está en un estado, está como flotando, es un elemento constante. Si tú en un momento dado te pones a hacer las entrevistas semiestructuradas, la observación participante sigue ahí. Ahora, mira, ahora que incluso lo estamos hablando, casi lo estoy viendo como una argamasa, ¿no? Como un elemento que permite, por así decirlo, que los demás funcionen y se conecten. Y yo creo que sobre todo para el investigador, ¿sí? Tanto para poder tener ese acceso a esa parte EMIC, ¿no? Como para los elementos más éticos. No sé, Jesús, si le animó la respuesta. Y muchas gracias por las preguntas. Chicos, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Yo no he terminado, Francisco, si me permites. Por favor, continúe. Doctor, yo lo que quería decirle es que según el mismo autor que usted citó, Observación Hernández, que es Hernández Sampieri, sí, habla de que la observación participante es aquella en que se le da la posibilidad a las personas a conocer que está siendo observado. Claro. Pero que las técnicas pueden ser variadas, incluso ellos nos llegan a plantear en ese mismo libro que usted citó 7 técnicas, como lista de cotejo, guía de observación, registro anecdótico, diario y lista de cotejo de campo, claro. ¿Me entiendes? O sea, por eso yo le preguntaba que en esa observación participante, ¿qué técnica había utilizado? Y como usted dice también, siempre estamos observando. Lo primero que se hace en la investigación es observar. Si estamos entrevistando, tenemos que observar. Si estamos encuestando, tenemos que observar. Si estamos aplicando un test determinado, tenemos que observar. Eso estamos muy claros. Pero esa diferencia de participantes y no participantes, muy bien la aclara el doctor Hernández Sampieri en ese libro que usted citó. Muchas gracias, ha sido muy interesante haber compartido con usted estos comentarios. Jesús, muchas gracias a ti. Yo ya como ya os dije desde el principio, es un elemento sobre el que sigo indagando. Para ponerse en relación al trabajo, para ponerse en conjunción con otras ciencias y corrientes. Muchas gracias por las preguntas y por este
tiempo de diálogo, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Javier. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta de los estudiantes o de los profesores. Si no, quisiera darle paso a Vanessa para que continúe con el proceso, con el cierre de la sesión. Bien, muchas gracias, Francisco. Doctor, para nosotros ha sido fundamental esta capacitación o este taller que se ha realizado con los estudiantes de los niveles de la unidad de profesionalizante, ya que nosotros estamos generando con el compañero Francisco un proceso de integración de lo que es la materia de investigación. Es decir, yo empiezo el proceso, lo continúa él en el quinto semestre y en sexto semestre, lógicamente se sigue avanzando con la propuesta de los diseños en base a un proceso lógico, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder fortalecer mucho más el aprendizaje que nosotros les estamos dando a los estudiantes y de esa manera poder integrar de mejor manera lo que corresponde a una investigación cualitativa efectiva. Entonces, por mi parte y en nombre de como directora de carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, le agradezco infinitamente por estas directrices o esta experiencia que usted nos ha compartido el día de hoy a través de este medio virtual que en cierto modo nos ayuda a unirnos y a poder contar con la presencia de tremendas eminencias en el ámbito de la investigación cualitativa. Entonces, muchas gracias por su aporte, compañero Francisco, señora decana, muy agradecidos por la participación de ustedes como docente y autoridad de la unidad académica y asimismo los compañeros profesores que se han unido al trabajo que nosotros hemos realizado y los señores estudiantes. Entonces, solo como un punto extra, los estudiantes de cuarto semestre ya tienen, creo que con esto se ha resuelto un poco la duda que tenían acerca del lesson study y cómo podemos articularlo, y de esa manera comenzar a trabajar en el deber que ya está cargado en la página. Bueno, muchísimas gracias y considero, Francisco, que podríamos seguir trabajando con nuevas capacitaciones para los chicos para que ellos tengan más apertura del conocimiento en base a otras experiencias que se han realizado en el proceso investigativo. Así es, estimada Vanessa, creo que aprovechándonos de la RIR, vamos a pedirles a otros compañeros pues que también tienen algunas otras habilidades, porque creo que la RIR nos permitió hacer un corolario de múltiples habilidades cualitativas y que hemos aprendido mucho, y que hemos aprendido mucho de todo el trabajo que hacemos desde diferentes aristas, desde la educación, la antropología, la psicología y la sociología sobre todo. Y bueno, también hay estudios rurales, urbanos, turismo, comunicación. Bueno, hay un poquito de todo. Sí. Hay un poco de todo, ¿sí? Entonces, creo que ese es un espacio en que hemos aprendido muchísimo y que, sobre todo, hay mucha parcería, utilizando un término muy colombiano, para compartir entre nosotros en los espacios que convergemos, en este caso en nuestras universidades. Y pues agradecerte, Javier, a nombre de este colectivo de estudiantes y de compañeros que estamos acá reunidos, pues ávidos de seguir mejorando y profundizando nuestra práctica investigativa. Como lo dijo la señora decana, nuestro fin es que podamos desarrollar mejores investigaciones, más profundas, más de contacto, como bien lo explicaste hace un momento. La investigación etnográfica es hacerse parte de la comunidad, y como docentes somos parte de esas comunidades. Así que ese es el gran reto que tenemos como investigadores y como profesores de estas asignaturas de investigación. Con eso, pues, si no hay más preguntas de los estudiantes, solamente pues me queda agradecerte y una vez más, pues, decir, tomando las palabras de la señora decana, pues, las puertas de esta facultad están abiertas para seguir colaborando y compartiendo experiencias académicas. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, simplemente decir que ha sido un auténtico placer, insistir en que como mínimo ha sido mutuo y muy abierto a seguir colaborando con ustedes, principalmente porque es un placer escucharles hablarle al alumnado en términos tan positivos y en términos con una potencia creadora
de la cual yo aquí no suelo escuchar. Entonces casi me emociona. Sí, de verdad se lo digo. Mucho ánimo con ese afán tan pedagógico y constructivo. Muchas gracias. Chicos, les voy a pedir que por un momento encendamos nuestras cámaras para capturar una foto y pasarla a nuestro grupo de la RIR. Así hacemos conocer pues que estamos trabajando juntos. Bueno, siempre lo hacemos, así que les pido que claro. abran sus cámaras para poder tomarnos una captura de pantalla y poderla compartir con los compañeros de la RIR. Muchas gracias. ¿Listos? Pónganse un poquito de gel por ahí, arréglense en medio los erizos.